Y hemos comenzado invitando al defensor del pueblo, al abogado Walter Gutiérrez, cuyas luces reclamamos para entender qué cosa es lo importante que está en curso en el actual proceso y qué son factores que se están añadiendo y perturbando a lo que debe ser el objetivo principal, además fijado por el presidente de la República, reformar el sistema de la justicia en nuestro país para evitar que haya corrupción en los jueces y que para los derechos para lo que los derechos de los ciudadanos y de las empresas sean respetados. El día de hoy, el semanario Hildebrand hace saber que la investigación telefónica, la interceptación telefónica que ha dado lugar a estos audios, comenzó durante un periodo en el que se habían asesinado a 145 estibadores en el Callao, en 2 años, 145 muertos, sin que trascienda prácticamente eso. Señor Walter Gutiérrez, usted ha estado reunido ayer con la comisión Wagner, designada por el presidente de la República, para que el jueves próximo le presente recomendaciones que él someterá al pueblo peruano el 28 de julio, es decir, el sábado próximo. Buenos días, Walter Gutiérrez. Buenos días, Patricia. Buenos días, ¿cómo está, defensor? Gracias por acompañarnos. Bueno, si me permiten, yo quisiera hacer algunas rapidísimas reflexiones para poder establecer el marco dentro del cual se está desarrollando esta crisis. En primer lugar, creo que no debemos de perder de vista que esta crisis no es igual a la de 100 años, o esta corrupción a la de 100 años, hace 150, ni siquiera igual a la de hace 50 años. Creo que hay elementos que la hacen mucho más compleja. Uno de ellos es la regionalización, porque ahora estamos viendo corrupción en el vértice del sistema de justicia, pero hay varones de la corrupción, hay señores de la justicia en las regiones, y esa corrupción está más cerca del ciudadano, es la que más directamente ve el ciudadano. Entonces, un elemento que no hay que perder de vista de cara a hacer una reforma de la justicia es que no debe ser solo en las esferas más altas. Esto es lo primero que me parece importante señalar. Lo segundo es que ha habido en los últimos 25 o 30 años una judicialización de la política y politización de la función jurisdiccional. Esto quiere decir que desde el Tribunal Constitucional hasta los jueces, a partir del nuevo modelo, muchas batallas ideológico-políticas se han dado en los tribunales. Sino qué cosa es esta discusión respecto al enfoque de género en los tribunales. Y podríamos hacer una larga lista de temas que se están discutiendo. Y por eso es también el interés de cooptar o participar, tener mayor presencia en los tribunales. Entonces, a la corrupción, que ya conocíamos históricamente, hay que sumar esto de la descentralización y también la política que se hace a través de los tribunales, a través de interpretaciones. Y a eso, si hay tiempo, podemos añadir tal vez uno u otro elemento más. Este es, digamos, el fresco o el marco. Y hay otro elemento que yo añadiría, la moralización politizada. Porque le sacan los 2 audios a Chávarri hace 2 días y ayer en la noche le sacan uno justo cuando va a jurar. Bueno, en ese Entonces punto hay un proceso de moralización, pero con una intencionalidad política bien clara. Bueno, en ese Tampoco punto hay que ser ingenuo. En ese punto, Aldo, yo diría lo siguiente. En primer lugar, a mí me parece muy mal que se dosifique. el Ministerio Público realice un acto de decomiso o intento de decomiso de los audios, porque eso de alguna manera confronta o afecta la libertad de expresión. No podemos estar de acuerdo con eso. Tenemos que hacer un esfuerzo por respetar la libertad de expresión. Pero dicho esto, no hay que olvidar que todos tenemos el deber y la obligación de colaborar con la justicia. Y en ese sentido, el camino correcto era que el Ministerio pida todos los audios y se entreguen todos los audios. Él? No son audios producidos por el Ministerio. No necesariamente, Fernando, porque justamente el Ministerio pide para corroborar que lo que tú tienes son los que yo he autorizado. De manera que sí es pertinente pedir los audios. Y el otro tema que a mí me preocupa es la manera como están saliendo los audios. Si ya se tienen todos, deben hacerse público todos. La oportunidad y la forma como salen es preocupante. Lo de Chávarri claramente hace una demolición. Soltarlo 2 días antes que jure y la víspera que jure, esos audios los tienen hace tiempo.
Sí, de nuevo, para subrayar que yo respeto, y no solamente respeto, defiendo la libertad de expresión, pero es importante que se conozcan todos los audios, porque no puede haber una agenda detrás de la publicación de los audios. Que se conozcan todos y que se asuman las responsabilidades que tienen que asumirse. Entonces, eso en relación a los audios. Pero acá hay un tema de fondo que es la reforma de la justicia. El día de ayer yo he estado con la Comisión Wagner y debo decir que he enviado a unas propuestas al presidente de la República a través del presidente del Consejo de Ministros a pedido de ellos y que seguramente alguna de ellas tal vez forme parte de su discurso. Y estas mismas propuestas son las que hemos planteado a la Comisión Wagner. Yo creo que hay por lo menos 3 momentos de la reforma. ¿Qué son cuáles, Walter Gutiérrez? En primer lugar, nuestro punto de vista es que no podemos pretender reformar todo al mismo tiempo. Es muy complejo. Recuerden ustedes que hace un par de años Moisés Naí, cuando vino, dijo: si tienen que hacer un solo cambio institucional, que sea la reforma de la justicia. Y creo que si Vizcarra y si los vocales supremos que ahora están conduciendo, el doctor Tábara, el doctor San Martín, que yo creo que están en los últimos años de su presencia en el Poder Judicial, hacen un esfuerzo, el gran legado que pueden dejar es el inicio de la reforma de la justicia. Y entonces, ¿qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, rápidamente, que no necesita mayor modificación normativa? Porque hay aquellas cosas que se pueden hacer inmediatas, otras que necesitan norma y otras que necesitan reforma constitucional. Por ejemplo, mire, ayer Hugo Sibina estaba en la comisión y me recordaba que en su época el presupuesto del Poder Judicial era entre 300 y 400 millones. Hoy día el presupuesto es 2.300 millones de soles. Estamos hablando que en 14 años ha subido... casi 5 veces, ¿no? 5 veces 4, sí. el presupuesto. Y el presupuesto de la Fiscalía es 1.800 millones. Y el del Ministerio Público casi 10 veces. Perdón, el del Ministerio de Justicia. Hoy es cerca de 500 millones. Si hacemos todas las sumas, son... Están pagando salarios altos. Los jueces supremos y los fiscales cobran ahora remuneraciones que están por encima de los 30.000 soles. Al punto que quiero llegar es este. El sistema de justicia, el Poder Judicial, es un poder que no rinde cuentas. Nosotros vemos anuarios del año judicial, donde hay fotos, hay congresos, hay capacitaciones, pero a mí lo que me interesa como ciudadano es la rendición de cuentas. No me estoy refiriendo a la rendición de cuentas de los gastos, me refiero, por ejemplo, cómo se está administrando justicia respecto de los delitos de violencia contra la mujer o derechos sexuales, o cuál es la seguridad o la predictibilidad. Señor defensor del pueblo, tenemos que hacer una pausa, por favor, y cuando regresemos nos seguirá contando qué ha propuesto usted a la Comisión Wagner y cómo cree usted que podemos salir de este pantano que nos ha descrito hasta ahora, 8:15 de la mañana. Son las 8:18 de la mañana, estamos conversando con el defensor del pueblo, el abogado Walter Gutiérrez, que en el día de ayer se reunió durante 2 horas con la Comisión Wagner. Nos estaba explicando qué propuestas le ha formulado usted. Muy concretamente, el Poder Judicial debería, una vez al año, rendir cuentas sobre cómo administra justicia, rendir cuentas sobre la predictibilidad, rendir cuentas sobre cómo es que se controla a los jueces. Un dato, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene plan anticorrupción. No tiene plan anticorrupción. La cabeza de la CAN era el presidente del Poder Judicial y el Poder Judicial no tenía plan anticorrupción. Creo que la Fiscalía tampoco. Entonces, ¿cómo podemos combatir la corrupción en el Poder Judicial si ni siquiera tenemos un plan anticorrupción, una pequeña línea de base, algunos indicadores? Entonces,
En ese informe anual de la justicia debe estar cómo se administra justicia, cómo se combate la corrupción y desde luego también temas de eficiencia, porque acabo de decir, mire la cantidad de dinero de la que hemos pasado de 300, 400 a 2.300 millones. Entonces, todas estas cosas tienen que conocerse, no simplemente tiene que pasar el año y la ciudadanía no sabe absolutamente nada de un derecho fundamental que es la justicia, de un servicio público básico. En segundo lugar, creo que tiene que crearse la hoja de vida del juez. La hoja de vida del juez tiene 3 elementos. En primer lugar, ¿cuál es la formación de este juez? ¿Cómo llegó a ser juez? Segundo, su conflicto, su declaración de intereses, su red de intereses. Todos los abogados, todos los ciudadanos debemos conocer su red de intereses. Y en tercer lugar, cómo administra justicia. Hemos visto cómo se aplica determinadas figuras en favor de los más fuertes o en favor de los agresores. Entonces necesitamos que la ciudadanía conozca si una jueza de familia sabe o no sabe los acuerdos de Brasilia, que son fundamentales para el derecho de familia, particularmente para los juicios de alimentos. Esas cosas tienen que revelarse, tienen que develarse. Y eso a través de la hoja de vida del juez, que perfectamente podría estar colgada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, un poco de transparencia para poder controlar. Y un elemento más... Nos está haciendo propuestas sobre una reforma de mediano y largo plazo, pero acá hay cosas urgentes. ¿Qué se puede hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura tal y como está ahora? Solamente quedan 2 que no han renunciado, que probablemente sean revocados esta tarde por el Congreso, visto el informe de la Comisión de Justicia. ¿Qué se puede hacer y quién debe actuar durante los próximos meses mientras esta situación de acefalía permanezca en el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, por lo pronto entiendo que hay ya una iniciativa legislativa, creo que es del congresista del Castillo, más o menos en la misma línea. Nosotros estamos haciendo el siguiente planteamiento. 1, debería suspenderse las funciones por el momento del Consejo Nacional de la Magistratura y debería asumir el secretario general, pero sin función de evaluación ni nombramiento. Debería suspenderse los procesos disciplinarios de modo que no prescriban. Dicho sea de paso, alguien dirá, pero esto es inédito. No, no es inédito. Recuerde que cuando no hubo Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales se suspendió el plazo prescriptorio. De manera que herramientas legales existen para poder hacer una pausa y en un año reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque tal como está, ha fracasado. No puede continuar en su estructura, en sus funciones, en sus requisitos para llegar a una instancia tan importante. Le hemos visto como una institución de 3er o 4er nivel y no lo es, porque es fundamental elegir la elección de los jueces. Es el corazón del sistema de justicia y tienen un enorme poder y han estado, digamos, muy al margen del ojo público. Tenemos otro problema desde anoche a raíz de la difusión de estos audios que conciernen al fiscal de la Nación electo, que debe tomar posesión del cargo hoy. Hay una solicitud presentada por la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, pidiendo a la Junta de Fiscales que sesione hoy y que suspenda la juramentación del señor Chávarri como fiscal de la Nación, puesto que se han difundido audios en los que se le oye conversando con el juez Inostroza, intercambiando favores. Bueno, en primer lugar, en relación a los audios que se conocen en este momento, es evidente que ahí hay una transgresión de los procedimientos administrativos, pero hasta lo conocido hasta este minuto no tiene un contenido penal. Es evidente que no son las mejores prácticas, no son buenas prácticas, porque un ciudadano cualquiera no le pide a un fiscal supremo que le tramite los papeles para la visa. Que elimine alguna sentencia. No que elimine, que elimine documentación, que elimine documentación que estaba registrada en la página digital. Digamos que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer eso. El procedimiento y la instancia a la que llega, como digo, no son las mejores prácticas y hay algunas, digamos, se están saltando algunos procedimientos administrativos. Hasta ahí podemos decir que en efecto
efecto hay una situación que nos preocupa. Y además el lenguaje y todo eso, desde luego, genera alguna suspicacia. Pero si hay audios que lo comprometen aún más, este es el momento que salgan. ¿Por qué tienen que esperar? Vísperas de que jure, sacan el audio. Esa es la preocupación. Al inicio de esta conversación estábamos hablando de ese tema, la administración o la forma como están saliendo, la oportunidad con la que están saliendo. Sí, desde luego preocupa, pero tenemos que conocer los audios para tener una mirada completa, porque si no, todos vamos a estar contra la pared, porque finalmente... Y la conversación es cierto que está mal, se están intercambiando favores, pero no es una cosa nuclear, no están hablando de una cosa especialmente seria. Le está diciendo, sácame los papeles porque me voy de viaje y tenemos un problema con este fulano. No hablan, Mira, para que el consulado me dé la visa, no pueden haber ahí constancia de que he sido sometido ya estaban a investigación. archivados, no, lee bien. Ya Saca de la página digital lo que un cónsul americano pueda leer, de manera tal que no me den la visa para ir con mi familia. Yo leí como Aldo, que necesitaba que un trámite regular, que lo necesitaba ya, se lo hiciera Se más lo saque, rápido. Carvalho, Nada no ha más. dicho Eso es lo que yo entendí. Pero más allá de eso, lo que creo que sí está ocurriendo es que sale un audio con el nombre de alguien y el audio automáticamente lo compromete. Y si bien hay audios absolutamente comprometedores e inadmisibles, todos los que incluyen los consejeros, por ejemplo, del Consejo Nacional de la El dinero es Magistratura, tremendo, y de influencias, y de ponme a este y ponme al otro, hay otros que son materia de investigación, pero que no tienen la contundencia. Y estamos metiendo en un mismo saco. Yo creo que la ciudadanía está bastante mareada, porque cada vez que sale un audio... algunos colegas han entrado en histeria. Están mezclando audios que son muy serios con audios que son tontones, que tienen para investigar, pero que no tienen la misma dimensión. Así es como un semáforo, pues no hay que ir poniendo quién está en rojo en verde en amarillo. Y unas portadas, una exageración. Hay que buscar el trigo del... Porque en realidad el efecto puede ser exactamente el contrario. A la hora que yo le doy la misma importancia a un audio serio que a un audio tonto, le quito seriedad al importante y los diluyo todos. Que esa es una táctica, ¿no? O sea, me parece muy pertinente esta acotación que hace Patricia, me parece muy importante, no solamente por lo que ha mencionado, sino por una consecuencia que va más allá, que es que estamos afectando la reforma misma, porque al deslegitimar absolutamente a todos, es que si nos ponemos, inviable la reforma. Ponemos en plan de cacería de brujas, matamos la reforma. Por eso empezamos. O sea, si entramos abrimos este agujero negro, realmente no va a ser viable una reforma, porque finalmente ¿quién hace la reforma? Que se vayan todos, absolutamente todos, los que tienen sospecha y los que en efecto hayan realizado actos y le estamos haciendo el juego, punibles. y a alguien le estamos haciendo el juego, porque hay alguien que está interesado también en esto. bueno, y hay alguien que también está interesado en que no se hagan las cosas, ¿no? O sea, por eso hay que irse... Por ejemplo, que el Consejo Nacional de la Magistratura, tal como está, no debe existir ni con sus miembros ni con sus accesitarios, creo que es más o menos un consenso. Eso creo, ¿no? Que ya ahí ya no hay nada que discutir, ¿no? Inviable. Pero sobre otras cosas creo que se pueden buscar un poco de paños fríos, ¿no? No todo el que está en Poder Judicial y que se ha mencionado en este momento es un delincuente. No, sí, estamos cayendo en una histeria. Sin duda, y creo que esta es una enorme oportunidad que si no se maneja con serenidad, la vamos a perder. Si se politiza, la vamos a perder. Y no va a haber reforma, sino hasta dentro de 10 años, porque va a haber una absoluta descrédito, deslegitimidad de todos quienes estén alrededor del sistema de justicia. No debemos desaprovechar esta oportunidad. Señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, muchas gracias por su presencia y por habernos explicado algo de lo que conversó ayer con la Comisión Wagner, que debe hacer formulaciones al presidente de la República para la reforma de la justicia. 8:21.